Hola, muy buenas y bienvenidos a nuestro viaje a través del libro de Hechos. Hoy estamos, en el capítulo 13 y para recordar, desde la semana pasada vimos que Juan Marcos justo en este momento ya ha dejado de viajar con Pablo y Bernabé. Entonces ya en este viaje misionero. Entonces estamos en Hechos 13 y vamos a empezar en el versículo 14. Y en este contexto vamos a ver, Pablo tiene muchas cosas importantes que quería comunicar a los que, tanto a los judíos que están ahí escuchando que a los gentiles. Entonces estamos en el versículo 14 y dice: ellos, pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y a los que teméis a Dios, oíd. Entonces ya están ahí en la sinagoga y entonces Pablo nos muestra aquí que está hablando con judíos y también con gentiles que se habían convertido o que ya siguen o tienen interés en saber más de este Dios. Entonces, llegamos al comienzo de su mensaje. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Entonces, es importante porque incluso hoy en día se oye hablar mucho de Israel. Pero es importante ver que Dios eligió a Israel no por ser pueblo grande y poderoso. Incluso en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, el capítulo 7, versículo 7, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea que Dios eligió a Israel no por su grandeza, sino como siempre Dios elige a lo pequeño, a lo débil, a lo necesitado. Entonces, puede ser a la nación, al pueblo, a la persona, que la mayoría, al mirar a ello, la mayoría dice: es que no vale. Pero Dios muestra su poder y ha mostrado su poder en el pueblo de Israel. Entonces, aquí empieza ya este momento de hablar. Entonces Pablo empieza ahí, diciendo ya de Dios eligió, escogió a los judíos y enalteció al pueblo en el momento cuando ellos eran extranjeros en la tierra de Egipto. Pero Dios hizo una obra y en este contexto vamos a ver cómo Dios tenía un plan desde el principio, incluso antes de Abraham, antes de todo. Dios tenía un plan para poder redimir al mundo, para poder ofrecernos a nosotros, a ti y a mí, perdón por nuestros pecados, al poder, el deseo de poder ya ofrecer ya la libertad de la esclavitud del pecado. Entonces Dios ya tenía un plan para restaurar su creación. Entonces seguimos. Y después el versículo 8 dice: y por un tiempo como de 40 años los soportó
en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces, vemos también la paciencia de Dios. Y en 1 Corintios 1, 26 al 31, os animo a leerlo, pero nos dice que Dios eligió. Lo voy a leer, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Entonces vemos cómo Dios obra en lo pequeño, en lo débil, en lo menospreciado. Entonces aquí tengo que hacer un paréntesis. Si tú tienes esa voz, esa persona, esa actitud que te dice que no vales, lo que vemos en la historia de Israel, lo que vemos en la historia de los apóstoles, lo que vemos en la historia de la Biblia, es que Dios usa a los débiles. Porque así ya el mundo vea el poder de Dios. Porque nosotros necesitamos ver que Dios vive y es un Dios que interactúa con su creación y nos ofrece ayuda, nos ofrece su poder, nos ofrece una relación con Él. No porque lo merecemos, no porque somos grandes ni importantes, pero Él nos ama. Y todo se trata de su gracia. Nos da valor aunque no lo merecemos. Nos da su amor, nos da su presencia, nos da su perdón. Eso vamos a ver más. Pero entonces Pablo habla del pueblo, de los judíos, y que son escogidos por Dios. Pero después vemos la paciencia, porque ellos ya querían hacer las cosas de su manera. Ya ellos muchas veces pensaban que ellos sabían lo mejor para ellos. Incluso, entonces dice que les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. El pueblo, entonces puedes leerlo, está en 1 de Samuel, entonces que ellos ya demandaban un rey. Incluso ya Dios le dice a Samuel: mira, explícales lo que eso significa, porque claro, si tienes rey, él entonces va a hacer ciertas cosas y os va a pedir ciertas cosas. Entonces ya será diferente que tener a Dios como tu rey. Pero ellos, entonces lo voy a leer en 1 de Samuel 8, 19 y 20, dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. O sea, Israel había visto a todas las demás naciones, y dijeron:
nosotros queremos ser como ellos. En ese texto antes, entonces Dios dice, mira Samuel, no te estamos rechazando a ti, me están rechazándome a mí. Porque claro, ellos pensaban que sabían lo que necesitaban, pero realmente en Dios tenían todo lo que necesitaban. Pero entonces, Pablo está dando esta lección, este recuerdo de la historia. Entonces, tenemos primero el rey Saúl, que era, mirándole de fuera, era el ejemplar perfecto para ser un rey. Más alto, más guapo, más poderoso, igual más carismático. Entonces ya podía hacer el papel mejor que nadie. Pero realmente no lo hacía mejor que nadie. Entonces, pero primero ellos podían tener el rey según la imagen perfecta del hombre. Y después, dice en el 22, entonces que ya Dios seguía con un plan. Y ahora, después de Saúl, ya elige un rey conforme a su corazón, al corazón de Dios. Entonces, Dios aún tenía el control. Entonces dice en el versículo 22, quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Entonces vamos desde David, que claro, de su linaje vendría el Mesías, el Salvador. Y Dios seguía con el control y entonces ya envía a Juan el Bautista para preparar el camino. Y él predica la importancia de arrepentirse, que ya es un cambio de simplemente seguir cumpliendo ciertas cosas, ciertos sacrificios y ya mandamientos y varias cosas. Pero Juan ahora muestra la necesidad de arrepentirnos, porque no se trata de lo que hacemos por el exterior. No se trata de cómo parecemos. Se trata del corazón. Entonces, ahí es donde tiene que pasar el cambio, es el corazón. Y Juan entendía también su papel. Aunque varios querían decir, mira, este es. Él decía, yo no soy el que viene. Yo no soy el Mesías. Él viene y yo ni soy digno de desatar su sandalia. Pero vemos cómo Dios obraba y tenía el control a través de toda esa historia. Y después, el 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. Otra vez ya está dirigiendo el mensaje a los judíos y a los gentiles que temen a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle,
Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Entonces, los que en teoría, los que habían dedicado la vida a estudiar las Escrituras, al conocer lo que decía ahí en las Escrituras, no vieron a Jesús como el Salvador. Habían perdido a Jesús, a este momento de ver que el Mesías venía. Incluso en lo de los profetas, que leían todas las semanas. Y hay un aviso para nosotros también. Porque si nosotros estamos tan enfocados en lo que hacemos nosotros, en nuestro comportamiento y lo que piensan los demás de mí y cómo vivo, y si yo me enfoco tanto en lo exterior, igual voy a perder lo que realmente es importante y no voy a ver la venida de mi Señor. O voy a perder bendiciones que me quiere dar. Porque estoy ya pensando más en los valores y el sistema del mundo y lo que el mundo piensa de mí, en vez de pensar en lo que mi Creador, mi Maestro, mi Salvador, lo que Él piensa de mí. Y después, entonces, sigue, después de ya hablar de este momento de que ellos perdieron todo el momento y al final realmente ellos cumplieron lo que decía en la Escritura. Pero Dios aún tenía el control y lo vemos como cambió la situación. Aunque el mismo enemigo pensaba que había ganado, dice en el versículo 30, Pablo hablando, dice: mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Entonces ya su cuerpo no vio esa corrupción. Pero es importante porque aquí vemos como Dios hizo lo que realmente había dicho antes. Incluso Jesús había hablado de su resurrección que iba a venir. Y Dios cumplió. Y después también da pruebas. Ahí nos dice que Jesús apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él, con los que habían caminado con él, los que ya habían conocido a Jesús antes de la crucifixión. Entonces, los que ya sabían que es Jesús y resucitó. Entonces, tenemos pruebas para apoyar a la resurrección. Y si ahí tienes una duda, entonces ya envíame un mensaje porque yo puedo enviarte pruebas
cosas para reflexionar que nos muestran que la resurrección pasó. Pero aquí también nos da. Y después, entonces vemos cómo Dios ha hablado de este momento incluso en el Antiguo Testamento. Y hay muchos detalles que salen. Pero vamos a seguir. Llegamos al versículo ya 38. Entonces dice, sabed pues esto, varones hermanos. Entonces ya llega la clave, llega el punto que quiere comunicar. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, allí tenemos una clave muy importante. Porque dice bien claro que hay cosas que la ley no te pueden perdonar. No has cumplido con toda la ley, cada detalle, entonces ya eres culpable. La ley no te perdona. Pero Jesús nos perdona, nos ofrece el perdón de pecados, como dice aquí. A todo aquel que cree en Jesús. Entonces aquí no dice a todo aquel que viva bien, a todo aquel que hable bien, que piense bien, que se viste bien, que no vaya a tal sitio. No, dice a todo aquel que cree en Jesús. Y ahí, bueno, hemos subido vídeos, hay muchos pasajes que hablan de la gracia de Dios y somos salvos por gracia, que no es de nosotros, no es de nuestras obras. Es por la gracia de Dios. Nos ofrece perdón. Y nuestro papel es recibirlo, es arrepentirnos de lo que hemos hecho y recibir el perdón y el amor y la gracia de Dios. Y entonces, todo aquel que cree en Jesús puede ser perdonado. Y ya la justicia de Jesús se pone encima nuestra. Pero estamos en Cristo o estamos fuera. No hay un intermedio. Después dice el 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirando, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. ¡Qué fuerte! Pero si nosotros rechazamos a Dios vez tras vez tras vez, nosotros estaremos en ese grupo. Y no de los que no creen, los que no ven la obra tan grande, el milagro tan grande que hace Dios por tener un corazón tan duro, para estar tan lleno de odio, de enfado, de egoísmo. Entonces, Pablo dice, mirad pues que no venga sobre vosotros esto lo que se dice, lo que se dijo en los profetas. Porque estás en Cristo, estás fuera de Él. No puedes estar en el medio. Y después vemos el resultado. Entonces dice en el 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. O sea, los gentiles decían, por favor, seguid enseñándonos de estas cosas.
Necesitamos y queremos saber más. Eso fue la actitud de los gentiles. Igual, la mayoría de los judíos ya habían cumplido con su actividad del día de reposo. Ya ponían un tic ahí, diciendo, ya está, ya he cumplido. Pero la vida cristiana, lo que Dios quiere para nosotros, no es una vida de quehaceres, no una lista de cosas, de obligaciones. Es vivir una vida de oportunidades, de poder vivir en comunión con el Creador del universo. Eso no debe ser una obligación, debe ser una oportunidad, una bendición. Y entonces debemos ver cosas de otra forma. Eso hablamos hace unas semanas, una predicación que con ese título, obligación o oportunidad. Pero los gentiles querían saber más, rogaban a Pablo y Bernabé seguir hablando de esto. Y el 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Entonces ellos siempre tenían ya esa batalla, esa pelea de volver al legalismo, al ya tener la obligación cumplir con cosas para mantener la salvación. Nosotros también podemos tener esa batalla, esa pelea, pero es una trampa porque la salvación viene por gracia. No podemos hacer nada para merecerla ni ganarla. Tampoco podemos hacer algo para perderla. Entonces, Dios dice que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús, ya Dios nos adopta en su familia. Es un trato legal. Entonces, no hay nada que ya nos puede quitar de esa familia. Puedo perder bendiciones, puedo perder la obra de que Dios quiere hacer en mi vida, puedo perder oportunidades, pero sigo siendo hijo. Pero aquí Pablo ya entonces quiere persuadir, quiere convencer a la gente plantarse en la gracia de Dios. No volver al legalismo. No volver a hacer una lista de lo que tienes que hacer para venir a Dios. Entonces hoy, hay muchas cosas que han salido en este texto, pero te animo a reflexionar sobre dos. Primero, ver que es por medio de Jesús que nos anuncia el perdón de pecados. Es el único lugar donde encontramos perdón de pecados. Y no porque ya me he limpiado, no me puedo limpiar. Es por la gracia de Dios. Dios dice, mira, venid a mí. Confiesa tus pecados a mí y yo te limpiaré de toda maldad. Entonces, el perdón de pecados se encuentra en Jesús, no en obras, no en ser buena persona, no en intentar no hacer mal a nadie. Ninguna de esas cosas cumplen. Pero Dios nos ofrece perdón. Pero nos toca a nosotros recibirlo. Y si tú dices que ya lo he hecho, entonces te animo a reflexionar sobre la gracia de Dios.
porque ahí es donde nosotros nos debemos plantar y recordar cómo es. Esa gracia sublime, esa gracia que no ganamos, esa gracia que nos da todo lo que necesitamos aunque no lo merecemos. Y esa gracia que Dios nos ofrece porque Él ha pagado. Así es el cómo lo hace. Entonces, como dice, aquí te quiero animar, permanecer en la gracia de Dios. Reconocer que tu valor, ni el mío, ni de otra persona, no se basa en nuestras obras. Se basa en la obra que Dios ha hecho. Y se basa en ser hijo o hija de Dios. Y solo hay dos posibilidades, que estemos dentro de la familia de Dios o fuera. ¿Cuál eres tú? Y entiendes que de la misma forma que tú has recibido salvación por la gracia de Dios, es el mensaje que tenemos para predicar. Que la salvación viene por gracia. Quiere decir que no lo merecemos, pero Dios nos lo ofrece. Entonces, si tú tienes alguna pregunta, alguna duda de lo que yo he compartido, por favor, escríbenos. Escribe un mensaje. Porque estas cosas son cosas que afectan la eternidad, pero también afectan el presente. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto.